Evangelio de hoy, sábado 18 de febrero de 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 13. En aquel tiempo, Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos, aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y le dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaban: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les contestó: Elías vendrá primero y restablecerá todo. Mas, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que sufrirá mucho y que será despreciado? Pues bien, yo os digo, Elías ha venido ya, y han hecho con él cuanto han querido, según estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Marcos nos habla acerca de la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Y dice que se llevó consigo a 3 de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, quienes vieron absolutamente todo lo que pasó en aquel monte. Y era tal su alegría y sorpresa que le dijeron a Jesús que harían 3 tiendas, una para Elías, otra para Moisés y otra para Jesús. Ellos aún no entendían completamente lo que estaba ocurriendo, pero había un deseo en su corazón, y era de estar con ellos 3 el resto de la noche. Pedro quería quedarse con ellos, pues se sentía una paz inmensa, y ya me lo pude imaginar. San Marcos describe las vestiduras de Jesús y cuenta que se pusieron completamente blancas, al punto de que nadie en este mundo podría replicar tanta blanqueza. Luego de esto, llega una nube, de la cual sale una voz, claramente la voz de Dios Padre, diciendo: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Luego de esto, no ven a nadie más con Jesús. Ahora está Jesús solamente con ellos. Y luego, bajando del monte, Jesús les dice que no le digan a absolutamente nadie lo que había pasado en aquel monte. Por algo es que Jesús solamente había llamado a 3 de sus apóstoles para que luego, al final, después de su resurrección, dieran testimonio de esto. Pero claro, los apóstoles aún no tenían muy claro qué significaba esto de resucitar de los muertos. Ellos nunca habían oído tales términos, porque siempre se les había hablado de que la muerte era el final de la vida. Y Jesús luego hablaba de una resurrección de entre los muertos, algo completamente extraño para ellos. Pero aún así, creyeron y no dijeron una sola palabra antes de su resurrección. Y esto nos demuestra lo que significa la fe. Pedro, Santiago y Juan no comprendían lo que el Señor les estaba diciendo, pero aún así tuvieron fe en Él. No se basaron en el entendimiento, en la razón, se basaron en la fe y siempre creyeron en el Señor. Muy diferente de lo que pasa con nosotros y con los planes que el Señor tiene para nosotros. Quizás nos quejamos siempre de que algo malo pasa en nuestra vida. Quizás nos quejamos constantemente de sufrimientos que padecemos. No entendemos la frase que dice: todo es para el bien de los que aman a Dios. Y si tú amas a Dios realmente, si yo amo a Dios realmente, ¿por qué nos quejamos constantemente de los sufrimientos y dolores que padecemos en esta vida? Y quizás muchos piensen que es porque no hemos entendido bien lo que el Señor quiere para nosotros. No, no es que no lo entendamos, porque es imposible entender a Dios. No tenemos fe,
Eso es lo que pasa, nos falta fe. No esperemos que estudiando teología y las escrituras vayamos a entender completamente a Dios, porque esto es imposible. Se puede estudiar la palabra del Señor, se pueden estudiar muchas cosas sobre Él, pero jamás llegaremos a entenderlo completamente. Lo único que necesitamos saber es que todo lo que Dios hace es para nuestro bien, nada más. Y vendrán dolores, vendrán dificultades, vendrán sufrimientos, vendrán problemas. Y si lo seguimos tomando de la misma manera, es decir, quejándonos, renegando, quizás actuando de mala manera, no llegaremos a más nada que empeorar más el problema. ¿No es más fácil y mejor aceptar el problema con amor y decir: Señor, te ofrezco este sufrimiento por mi salvación y por la salvación de las almas de los que me rodean? Señor, te ofrezco este sufrimiento por la conversión de esta persona. Señor, te ofrezco este sufrimiento por mi país. ¿No es más fácil hacer eso y tomárselo como una ganancia? Cada sufrimiento, en vez de verlo como una pérdida, debemos verlo como una ganancia, como un momento para hacernos santos, santos en el amor, santos en la paciencia, santos en la fe. Díganme cuántas personas se han vuelto santas gracias a estos sufrimientos. Miremos a los santos mártires, cuya vida fue una vida total de entrega, en la cual sufrieron, pero sufrieron con amor. Sufrieron por Cristo, y gracias a este sufrimiento, ahora están en el cielo gozando de la eterna presencia de Dios. Así que, en vez de ver el sufrimiento como una pérdida, veámoslo como una oportunidad para ejercitar nuestras virtudes y hacernos santos. Amén.